Buenos días, soy la doctora María Mesa Vega, neuróloga del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Trabajo en el Departamento de Neurología de la Conducta, que además ve problemas neuroinmunológicos. Hoy día vamos a hablar sobre los trastornos que se pueden dar por una falla en la transmisión desde la neurona hacia el músculo. Debemos recordar que en la actividad que realizamos todos los días, en la actividad motora, los órganos efectores son los músculos estriados distribuidos desde el cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Estos músculos estriados se pueden contraer gracias a que existe una programación motora para la actividad. Esta programación motora nace a nivel del área frontal. El lóbulo frontal, en la región premotora, planifica todos los actos motores en base a la información que proviene de la región parietal. Cómo está el músculo, cuál es el estado de la articulación, cómo está el medio ambiente, todo eso determina la planificación de la actividad motora. Y luego, esta información pasa al área motora primaria, circunvolución frontal ascendente, donde está la primera neurona motora, la neurona piramidal. Esta es la que va a enviar la señal efectora para la actividad motora. Esta neurona motora, recordemos, tiene una distribución somatotópica, en la que en el tercio inferior de la circunvolución se va a dar el comando para la inervación de los músculos que están en la cabeza. Esta primera neurona va a enviar la información a las neuronas motoras que están en el tronco encefálico para los nervios craneales. Luego, los dos tercios superiores y el tercio interno del hemisferio para el cuerpo, el resto del cuerpo. Recordando además que en el tercio medio hay una inervación muy amplia para la mano, especialmente porque la mano tiene una gran destreza motora para el movimiento fino. Esta inervación motora entonces se denomina primera neurona, es aquella que lleva el movimiento voluntario procesado en toda la zona frontal. Esta primera neurona permite entonces el movimiento voluntario del hemicuerpo contralateral, porque este conjunto de fibras que nace en la corteza cerebral va a llegar y se va a decusar hacia el lado opuesto para inervar el hemicuerpo contralateral. Recordemos entonces que esta decusación se produce en el tercio inferior del bulbo raquídeo. De manera que podemos reconocer un primer nivel, el nivel superior en la región frontal, el nivel piramidal dado por esta primera neurona en la circunvolución frontal ascendente, y luego el segundo nivel importante es el espino muscular, la neurona motora alfa ubicada a nivel del tronco encefálico y de la médula espinal, es la que va a enviar la respuesta al órgano efector. Existen otros dos niveles, el extrapiramidal y cerebeloso, que permite darle calidad al movimiento, coordinación, velocidad. Tenemos aquí en este esquema la neurona motora alfa, ubicada en el asta anterior de la médula espinal. Esta neurona motora alfa va a inervar al músculo estriado. Este nivel se denomina espino muscular porque el cuerpo está en el asta anterior de la médula, la raíz anterior lleva la inervación motora, se reúne con la raíz posterior para formar el nervio espinal y luego el plexo, que puede ser cervical, plexo braquial, plexo lumbar y luego los nervios periféricos. Finalmente, la fibra nerviosa cercana al músculo queda totalmente desnuda, se quita la vaina de mielina y va a ir sobre la superficie del músculo. Esta inervación motora entonces se da en un área específica del músculo que se denomina la placa mioneural. Esta terminación nerviosa va a permitir que los neurotransmisores desde el nervio pase a la fibra muscular. La eficacia de transmisión neuromuscular es lo que permite el movimiento. Podemos hablar, podemos movernos, respirar, podemos deglutir, gracias a que está pasando la información neural hacia la fibra muscular. Todo el procesamiento que se da a nivel del sistema nervioso central se va a expresar gracias a la contracción muscular. Y entonces es fundamental que esta transmisión neuromuscular sea totalmente eficaz, que sea eficiente, que pueda darse la transmisión a los diferentes grados de esfuerzo que podamos realizar. Cuando se produce un trastorno a nivel
de la neurona motora superior, la neurona motora inferior, podemos apreciar que hay una disminución de la fuerza muscular o, en los casos extremos, una parálisis total. Es necesario determinar entonces cuál es el nivel que está afectado para poder actuar y solucionar el problema. Esta es la zona de la unión neuromuscular. Observamos cómo la fibra nerviosa queda totalmente desnuda, descubierta, desprovista de la vaina de mielina, y solamente la terminación nerviosa llega sobre el músculo, sobre la placa mioneural. Y la placa mioneural inclusive tiene una serie de entradas y salidas, una serie de criptas. En el vértice de estas criptas podemos apreciar la presencia de los receptores de acetilcolina. De manera que la terminación nerviosa tiene las vesículas con el neurotransmisor que es la acetilcolina. Dada la descarga de potencial de acción, se produce la apertura de los canales de calcio, voltaje dependiente, y las vesículas que contienen el neurotransmisor migran a la periferia y liberan la acetilcolina. La acetilcolina va a unirse a los receptores de acetilcolina, receptores de tipo nicotínico, y van a formar un complejo que va a permitir una despolarización de la fibra muscular. La acetilcolina, que no es utilizada, es degradada por la acetilcolinesterasa. Este es el proceso normal que se puede dar en cualquier transmisión sináptica neuromuscular. Además de intervenir receptores de acetilcolina en esta membrana del músculo, hay otro tipo de proteínas que son importantes para que se pueda dar esta transmisión neuromuscular. Es importante entonces que este receptor de acetilcolina, este receptor nicotínico, tenga la morfología adecuada para poder recibir al neurotransmisor y formar ese complejo receptor neurotransmisor y permitir la contracción muscular. Es fundamental que se preserve esta transmisión. La miastenia gravis es un trastorno de bloqueo de transmisión neuromuscular. Fue descrito por primera vez por Sir Thomas Willis en el año 1685, y él describió una mujer que después de hablar libre y rápidamente no podía hablar por un periodo de 1 a 2 horas. Entonces, allí se ve claramente que el problema de falta de fuerza se daba por el esfuerzo realizado, por la fatiga que se daba al ir dándose el movimiento de la contracción muscular a lo largo del tiempo. Este cuadro de miastenia gravis se determinó que tenía una naturaleza autoinmune en el año 1960. Y a partir de ahí es que se dan una serie de criterios para establecer que este cuadro es un cuadro autoinmune. Se dan a dar que hay anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, que cuando se inyecta inmunoglobulina en animales de experimentación se puede dar el cuadro similar a la miastenia gravis, y que se podía producir alteraciones utilizando anticuerpos elaborados. La miastenia gravis es un cuadro entonces autoinmune mediado por anticuerpos que atacan a los receptores de acetilcolina. Este es un trastorno adquirido. La tasa de prevalencia en Estados Unidos es de 20 sobre 100.000 habitantes. La incidencia de 8 a 10 por 1.000.000. La prevalencia es 150 a 250 casos por 1.000.000, y sabemos que las mujeres están afectadas entre los 20 y 30 años, y los hombres puede darse en una etapa más tardía, entre 50 y 60 años. Esta enfermedad está asociada muchas veces a timoma, presente especialmente en los varones entre 50 y 60 años. En el instituto, los médicos del servicio han realizado una revisión para elaborar la guía de miastenia gravis, y han encontrado que, haciendo una revisión sistemática en el año 2010, que incluyó 55 estudios realizados entre 1950 y 2007, se encontró una incidencia de 8 a 10 casos por 1.000.000 de personas, y una prevalencia de 150 a 250 casos por 1.000.000 de personas. Esta incidencia, ¿no?, tiene problemas porque no siempre se puede tener la participación de todos los países. En el año 2017 se publicó un estudio de incidencia en Buenos Aires, donde se estableció que la densidad de incidencia ajustada para la población de Argentina era de 38.8 por 1.000 personas por año.
En el Perú no tenemos estudios epidemiológicos que permitan establecer claramente cuál es la incidencia y prevalencia de esta patología. El timo tiene un rol importante, ¿no?, en el inicio de este cuadro. En el timo hay células semejantes a los miocitos que poseen receptores para la acetilcolina, y estos van a permitir tal vez hacer una especie de mimetismo molecular que vaya a generar el trastorno inmunológico. Hay entonces anticuerpos patogénicos que son inmunoglobulinas que van a ser dependientes de las células B y que podrían estar jugando un rol importante en la génesis del cuadro. Entonces, en el caso de la miastenia gravis, se van a elaborar anticuerpos contra los receptores de acetilcolina y estos van a lesionar los receptores y van a producir cambios importantes. Este es el receptor nicotínico de acetilcolina, donde hay varias subunidades. Hay una zona específica en la cual se va a unir el neurotransmisor, pero pueden presentarse anticuerpos que se unan a esta zona y formen un complejo. Y este complejo va a producir una lesión local. Va a impedir que funcione adecuadamente los receptores de acetilcolina, se va a liberar complemento a nivel de esta zona y va a alterar la morfología y va a impedir la adecuada transmisión. Entonces, una superficie normal del músculo que permita la transmisión es de esta forma. Vemos aquí a la terminación nerviosa, vemos la superficie del músculo con una serie de criptas y los receptores de acetilcolina en la parte alta. Y la enzima que va a destruir, que va a metabolizar al neurotransmisor. Cuando actúan los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, se produce una destrucción, el complemento lisa la zona y disminuye el número de criptas, por lo tanto no se puede dar adecuadamente la transmisión. Hay una aceleración entonces de la degradación de los receptores de acetilcolina, hay uniones cruzadas de anticuerpos, ¿no?, que van a facilitar la endocitosis, y la unión del anticuerpo a la subunidad alfa-1 de este receptor de acetilcolina va a permitir que se den lesiones como la lisis focal de la membrana postsináptica. Entonces, aquí estamos observando que la presencia de estos anticuerpos altera la morfología, la función y, evidentemente, impide la transmisión de la información. Esta liberada, la acetilcolina, no se puede utilizar la acetilcolina para generar el impulso nervioso. Y a esto se llama bloqueo de placa neuromuscular. Como ya se liberó el neurotransmisor, lo que se va a apreciar es un bloqueo de placa postsináptica, porque el neurotransmisor ha sido liberado adecuadamente, pero es la superficie del músculo la que no es capaz de recibir al neurotransmisor. Esta es una morfología normal, esta es una morfología alterada. Los cambios entonces que se van a producir en estos pliegues postsinápticos son la activación del complemento, formación de complejos de ataque a membrana, pliegues postsinápticos reducidos, espacios postsinápticos ensanchados y evidentemente pérdida de la complejidad en la membrana postsináptica por disminución de receptores y otras proteínas. Debemos además tener en cuenta que si bien el receptor de acetilcolina es el elemento más importante, hay otras proteínas ubicadas en la membrana postsináptica que son importantes para que se dé la unión del receptor con la acetilcolina. Uno de ellos, por ejemplo, el receptor del músculo específico de tirosina quinasa, conocido como MUS. Y hay anticuerpos que van a estar dirigidos contra esta proteína y son denominados anticuerpos anti-MUS. También hay otros tipos de proteínas que están jugando un rol importante en esta transmisión, que podrían también ser susceptibles de ataque, ¿no?, de anticuerpos elaborados por el sistema autoinmune. Los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina prácticamente son 80%. De ellos, un 50% está por hiperplasia de timo y 10% por un tumor tímico que favorece el inicio y mantenimiento de la enfermedad.
Hay casos en los que hay antimus en 15 a 10%, ¿no? En que vamos a encontrar que hay cero negatividad al dosaje de anticuerpos antirreceptores de acetilcolina. Los anticuerpos también contra titina van a estar asociados a 90% de pacientes con miastenia gravis severa de inicio tardío. Entonces, en el caso del cuadro de miastenia gravis, el síntoma más importante es la fatigabilidad. ¿Qué significa? Los receptores de acetilcolina están disminuidos y se produce una aceleración del metabolismo de la acetilcolina. Esto hace que exista una disminución de acetilcolina notable a nivel de la hendidura sináptica y vamos a tener una menor interacción de la acetilcolina con sus receptores. Esto va a disminuir notablemente el potencial excitador de placa motora y vamos a tener una amplitud de la placa motora que apenas prácticamente supera el umbral. ¿Cuál es el síntoma predominante? El síntoma predominante en estos pacientes es debilidad muscular, pero esa debilidad muscular se traduce en fatiga. Conforme más se hace una acción, ¿no?, más se produce el trastorno. Además, que la persona puede levantarse con una buena fuerza y conforme pasa el día comienza a sentir mayor fatiga, mayor debilidad. Además, conforme realiza más acciones, tiene mayor debilidad. Por lo tanto, hablamos de debilidad muscular fatigable y fluctuante. Y esta debilidad puede centrarse en algunos grupos musculares, aquellos especialmente que tienen que hacer un mayor esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, para mirar, para la apertura ocular, para la deglución, para la articulación de la palabra. La fluctuación está en relación al esfuerzo físico, al reposo y al momento del día. No es característico el dolor, pero en algunos casos el mantener la cabeza erguida, por ejemplo, con una musculatura cervical débil, podría interpretarse como sensación de cansancio, malestar o dolor en algunos pacientes. Decimos entonces que la miastenia gravis se caracteriza por fatiga. Estos pacientes podrían presentar como síntoma inicial una fatigabilidad a nivel de la musculatura ocular. Los músculos que están permitiendo el movimiento de los ojos o la apertura palpebral son músculos que tienen una inervación muy fina. Una neurona se encarga de pocas fibras musculares porque deben ser muy eficaces en su acción de focalizar el objeto a mirar. En ellos entonces se puede apreciar que el agotamiento, la fatiga, hace que el párpado caiga, y eso se denomina ptosis palpebral, o los músculos no puedan moverse tan rápidamente y enfocar el objeto, con lo cual hay una descomposición y se aprecia diplopia. Y la diplopia puede ser horizontal o puede ser vertical, por lo que al paciente hay que preguntarle si ve el objeto uno al lado de otro o uno encima del otro. Esta ptosis puede ser intermitente. Estos pacientes entonces pueden presentar trastornos oculares y estos trastornos oculares pueden manifestarse inicialmente y mantenerse por algunas semanas, meses, inclusive años. Y después de un tiempo, esto se convierte en una debilidad generalizada que conocemos ya como miastenia gravis generalizada. Y en estos casos, ¿no?, generalmente lo que hay es anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. En algunos casos hay una debilidad que está focalizada a nivel de la musculatura cervical y que hace que no se pueda mantener la cabeza erguida, por lo que la cabeza generalmente cae hacia adelante o a los costados. También pueden existir síntomas orofaringios tempranos, sensación de ahogamiento, no se puede pasar los alimentos adecuadamente, no se puede pasar la saliva y el paciente puede andar con un pañuelo en la mano eliminando la secreción. No hay una buena articulación de la palabra, la disartria, el paciente no puede masticar adecuadamente, con lo cual va disminuyendo su ingesta de alimentos y puede aparecer trastornos como deshidratación y pérdida de peso. La voz suele ser una voz apagada, voz nasal, y estos síntomas
pueden presentarse especialmente en personas mayores, en adultos mayores. Estos pueden comprometer la vida de la persona porque evidentemente se deshidratan, no se alimentan bien, podrían pasar un alimento inadecuadamente, podrían atorarse y hacer una aspiración. Esto podría avanzar hacia debilidad de los músculos respiratorios que podrían comprometer la vida de la persona. Estos síntomas que se inician con músculos que tienen inervación de las áreas vulvares, generalmente o muchas veces están relacionados con los antimus, con anticuerpos contra la proteína mus. Hay factores que podrían acentuar el cuadro de debilidad muscular. Factores emocionales, ¿no? La pérdida de algún familiar, algún episodio muy doloroso. También el calor, las infecciones, especialmente infecciones respiratorias altas, algún proceso infeccioso urinario, podrían estar desencadenando o acentuando especialmente el estado de la miastenia gravis. Enfermedades sistémicas podrían dar una mayor manifestación, especialmente endocrinopatías, hipertiroidismo. El ciclo menstrual podría cursar con acentuación de síntomas y algunos fármacos podrían estar acentuando la debilidad, especialmente fármacos antibióticos como los aminoglucósidos, que están contraindicados en el caso de pacientes con bloqueo de placa neuromuscular. Aquí tenemos una lista de los fármacos que están acentuando la debilidad o que podrían provocar el primer episodio de miastenia gravis. Como ven ustedes, la penicilamina, la toxina botulínica y especialmente los antibióticos como los aminoglucósidos, gentamicina, kanamicina, neomicina, streptomicina y tobramicina, y lo leemos para que ustedes recuerden bien que estos fármacos no se pueden dar en pacientes con miastenia, tampoco los macrólidos y las quinolonas, que tanto se usan en la actualidad. Tampoco utilizar tan libremente y alegremente las sales de magnesio, que podrían acentuar esta debilidad. En el examen clínico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un paciente que tiene una caída del párpado, la ptosis palpebral, y debido al esfuerzo, ¿no?, que hace para mantener el ojo abierto, hay una contracción del músculo frontal, tratando de mantener la apertura palpebral. La oftalmoparesia, que compromete varios grupos musculares, especialmente el recto interno, el recto externo, y algunas veces uno no tiene cómo explicarse que tengo una ptosis de un lado, un recto externo comprometido del otro lado, un recto inferior. Entonces una oftalmoparesia que no es uniforme, es asimétrica. Eso hace pensar entonces que probablemente el compromiso sea de placa neuromuscular o de músculos, ¿no? No hay, como se dice, un compromiso sistematizado de los nervios craneales, es lo que debe llamar la atención. Entonces la oftalmoparesia, cuando está en inicios o en grado moderado, nos va a dar esta simetría. Pero en algunos casos de cuadro avanzado, la motilidad ocular está totalmente abolida. Vienen con oftalmoplegia, está totalmente paralizada. Mira, se llaman los ojos congelados. La debilidad vulvar afecta entonces a la musculatura que permite la emisión de la palabra, la voz nasal, la hipofonía. Especialmente el paciente comienza a hablar y conforme va hablando se va apagando la voz. La dificultad para deglutir, que da la disfagia, y la debilidad de los músculos respiratorios debe ser evaluada adecuadamente, porque el paciente puede decir que conforme camina, conforme habla, se cansa, y uno puede apreciar cómo disminuye la ventilación, hay hiperventilación inicial, hay taquicardia, es necesario evaluar adecuadamente esta posibilidad de debilidad de músculos respiratorios para dar la asistencia ventilatoria necesaria. En esta imagen podemos apreciar entonces cómo está este ojo bastante abierto, ¿no?, la hendidura palpebral ampliamente abierta, y esta que está cubriendo parcialmente el globo ocular, con un esfuerzo que está haciendo la paciente por mantener las hendiduras palpebrales abiertas. La debilidad facial también debe ser evaluada cuando uno le pide al paciente que
cierre fuerte los ojos y trata de abrir la hendidura palpebral, va a notar que fácilmente abre la hendidura palpebral o que inclusive no puede ocluir la hendidura palpebral. Hay generalmente disparesia facial que se manifiesta con una caída de las comisuras labiales. Los músculos de la región axial pueden estar comprometidos y el paciente o la paciente puede referir que se siente cansada, que no puede mantenerse erguido y generalmente tiene que levantar la cabeza con la mano para poder mantenerse erguido. En las extremidades, la cuadriparesia que puede presentarse es a predominio proximal. El paciente puede abotonarse, puede coger cubiertos, sin embargo puede peinarse o lavarse la cara porque no alcanza a la cabeza, no alcanza a la zona axial del cuerpo. Esta debilidad de extremidades puede ser a predominio de extensores en miembros superiores y de flexores en miembros inferiores. Lo característico en todos ellos es la fatigabilidad y evidentemente los reflejos osteotendinosos pueden estar conservados. Para poder evaluar adecuadamente la actividad motora, podemos realizar algunas maniobras que permitan el esfuerzo y ver la debilidad. Hay maniobras de fatiga, mantener la mirada hacia arriba por un largo tiempo, de 30 segundos, entre 30 a 60 segundos, y podemos apreciar que el párpado superior va cayendo poco a poco. Se puede pedir que haga entonces una serie de movimientos repetitivos para poder ver que se va fatigando el músculo. La miastenia gravis puede clasificarse según varias entradas, según los anticuerpos que se van a ver comprometidos, según la edad de inicio, según la zona o el área afectada, ¿no? Por ejemplo, tenemos miastenia gravis de inicio temprano, cuando los anticuerpos van a atacar al receptor de acetilcolina, generalmente empieza antes de los 50 años y frecuentemente están asociados a hiperplasia tímica. La miastenia gravis de inicio tardío, los anticuerpos al receptor de acetilcolina están presentes y hay generalmente un inicio mayor de los 50 años, frecuentemente vemos atrofia tímica. La miastenia gravis con timoma, hay receptores de acetilcolina afectados y vamos a tener, la edad de inicio puede ser variable y puede estar apreciándose un linfoepitelioma en el timo. La miastenia gravis con antimus, en este caso anticuerpos contra la quinasa del músculo específico, la edad de inicio es variable y el timo es normal. También hay un tipo de miastenia ligado a anticuerpos, a la LRP4, es una proteína que va a estar a nivel de la superficie del músculo, la de inicio es variable y el timo está normal. Hay grupos seronegativos donde no se detectan, aún no tenemos los mecanismos para detectar adecuadamente los anticuerpos, y la de inicio es variable y el timo puede tener comportamiento variable. La miastenia gravis ocular, que tampoco tenemos anticuerpos muy bien determinados, y la de inicio es variable y el timo tiene comportamiento variable. Según la clasificación de Osserman, la miastenia gravis puede ser de 5 tipos. La de tipo 1 es miastenia ocular pura, que se limita a los músculos del ojo y al párpado. Vamos a encontrar entonces aquí debilidad de músculos oculares, ¿no? Y puede haber debilidad para la oclusión palpebral. El tipo 2 es una miastenia generalizada leve, ¿no? Donde vamos a encontrar debilidad en grupos musculares oculares, también en orofaringios. La de tipo 3 es una miastenia gravis generalizada, moderada, donde hay una debilidad moderada de músculos oculares y también en otras zonas. La de grado 4, la miastenia gravis generalizada severa, con debilidad intensa en músculos distintos a los oculares, y puede existir debilidad de cualquier grado en los músculos oculares. Y la de tipo 5, donde vemos que hay una marcada debilidad y que vamos a necesitar inclusive intubación para la asistencia en la ventilación. En esto se puede tener una clasificación en A y B cuando se ven comprometidos o no músculos de extremidades, axiales o ambos, o puede haber mayor o menor afectación de los músculos orofaringios, puede afectar en el grupo B
afectación previamente de músculos orofaringeos, respiratorios o ambos. También puede existir afectación menor o idéntica de músculos de extremidades y músculos axiales. Vemos aquí, en esta maniobra, cómo el paciente mira adecuadamente y le pedimos que mire hacia arriba. Y conforme pasa el tiempo, comienza a observarse la fatigabilidad y la caída del párpado superior, ¿no? Y esta es una maniobra positiva para fatigabilidad. El diagnóstico de la miastenia gravis, evidentemente, en primer lugar se debe basar en la anamnesis, en la historia de la fatiga, del cansancio, ¿no? El agotamiento conforme se realiza la acción, y en el examen físico que permite comprobar la fatigabilidad. Hay también exámenes auxiliares que nos van a ayudar a confirmar el cuadro. Uno de ellos es el farmacológico, en el cual podemos utilizar algunas sustancias químicas para determinar que el apoyo a una sustancia química que simule la actividad de la acetilcolina mejora el cuadro. En este caso, vamos a tener el test de hidrofonio. En este test se prepara una inyección de hidrofonio, ¿no? Y se le aplica endovenosamente pequeñas dosis del fármaco para ver cuál es el efecto a nivel de la musculatura comprometida. Ese test se debe realizar de manera muy precisa, se tiene que dar una aplicación lenta y debe ser realizada por el médico especialista, porque todo fármaco tiene efectos colaterales y hay que estar vigilando la respuesta del paciente. Un test positivo significa que al aplicar el hidrofonio tenemos una apertura total del globo ocular cuando hay tosis. Otro test que es importante y que también se está usando mucho es el test de hielo. El test de hielo permite ver que la tosis palpebral presente en un paciente puede mejorar aplicando hielo durante unos 2 minutos sobre la zona de músculo afectado. Y después de este tiempo se puede apreciar cómo el músculo mejora en su actividad. Y esto tiene explicación porque el frío hace que se produzca una menor degradación de la acetilcolina y esto permite tener mayor cantidad de neurotransmisor para la actividad motora. También tenemos anticuerpos, podemos dosar los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. En la miastenia generalizada, este test puede ser positivo en 85% y en el caso de la miastenia generalizada en un 50%. Pero también debemos tener en cuenta que hay casos en los que sale negativo. Más del 50% de pacientes con anticuerpos antirreceptores de acetilcolina tienen hiperplasia tímica, ¿no? Y en algunos casos, de 10 a 15, un tumor tímico. Los anticuerpos anti-MUS pueden estar presentes en mujeres, generalmente entre 30 y 40 años, y en estos casos el timo es normal. También podemos dosar, como he mencionado, algunas proteínas que están a nivel de la superficie de la fibra muscular. Estos pueden ser positivos en 85% de pacientes con timomas. Estas evaluaciones, estas solicitudes de dosaje de anticuerpos tienen que ser realizadas en centros especializados para poder realizar un estudio adecuado. Entonces, los títulos de anticuerpos contra estos receptores, estas proteínas, no se relacionan con la severidad de los síntomas, por lo tanto, que nos sirven para el diagnóstico, pero no para ver cómo evoluciona el cuadro. Siempre debemos realizar una tomografía de tórax para descartar la presencia de timoma. El timoma puede estar presente en 10 a 20% de los casos y 60% pueden mostrar una hipertrofia tímica. Podemos ver entonces que el timo tiende a ser voluminoso en la etapa de la infancia, luego en la adolescencia va disminuyendo el tamaño y normalmente debe estar atrofiándose en la etapa adulta. En algunos casos podemos encontrar persistencia de timo, hiperplasia de timo o en algunos otros timomas. Siempre se tiene que realizar la tomografía y si hay un timoma tiene que ser intervenido el paciente.
Los estudios neurofisiológicos nos permiten establecer el grado de compromiso, cómo se están afectando la transmisión neuromuscular. En este caso pedimos un test de estimulación repetitiva, cuya sensibilidad va del 53%, ¿no?, a 100% en los casos de miastenia generalizada. Nosotros pedimos generalmente este estudio y vemos cómo, conforme se va produciendo la estimulación repetitiva de la fibra muscular, el tamaño del potencial de la fibra muscular va disminuyendo, lo que hace evidente el bloqueo de placa neuromuscular. Otro tipo de estudio es la electromiografía de fibra única, que es mucho más selectiva y suele hacerse en centros especializados. Siempre, dentro del estudio del paciente con miastenia gravis, tiene que hacerse una evaluación integral. Pedir un hemograma, glucosa, hormonas tiroideas, para ver que otros cuadros no estén siendo asociados y comprometiendo el estado del paciente. Otros cuadros que pueden ser responsables de un bloqueo de placa neuromuscular tienen que ser descartados. Y en estos hablamos, por ejemplo, de algunos como los bloqueos de placa neuromuscular presináptico, como el síndrome de Lamberito. En este caso, en el síndrome de Lamberito hay una alteración a nivel inmunológica debido a que generalmente un tumor, un tumor pulmonar, ¿no?, las células de la vena elaboran sustancias químicas que impiden la liberación del neurotransmisor. O el botulismo, en el cual existe también un bloqueo de la transmisión neuromuscular. Otras enfermedades, como son las miastenias congénitas, miopatías mitocondriales, tienen que ser evaluadas para descartar esta patología. En el caso del tratamiento, hay varias formas que se han tratado de controlar el cuadro. En algunos casos, el gran compromiso que se tiene en la transmisión neuromuscular lleva a tratar de dar una asistencia ventilatoria al paciente. El objetivo del tratamiento, entonces, es que la persona pueda reincorporarse a su actividad en la vida diaria, a su actividad laboral. El tratamiento, por lo tanto, tiene que ser individualizado. El fármaco usado en estos casos es la piridostigmina. La piridostigmina, que viene en tabletas de 60 miligramos, debe iniciarse ante la sospecha y en la confirmación de la miastenia gravis. La dosis inicial puede ser de 30 a 60 miligramos, 3 a 4 veces por día. Lo mejor es comenzar a dar media tableta cada 8 horas y ver cómo responde. Y evaluar continuamente, seguidamente, cercanamente, semanalmente al paciente para ver, después que toma el medicamento, cuánto tiempo le dura. Y después que tomó el medicamento, cuánto mejora. Hay que ver, entonces, la mejoría en el tiempo y la mejoría en la intensidad de la fuerza muscular que recupera. Según eso, se va regulando la terapia. Si va a ser una tableta a las 6 horas, a las 8 horas, si va a ser una tableta cada 5 horas, y hay que ver también la actividad laboral del paciente. Si el paciente tiene una actividad laboral diaria, ¿no?, desde las 7 hasta las 8 o 10 de la noche, uno concentra la medicación en el día. Pero hay pacientes que, por ejemplo, trabajan de noche. En ellos, la medicación más intensa será para los turnos que trabaja de noche. Entonces, la medicación puede ir de 60 miligramos cada 3 a 4 horas, inclusive tableta y media, 90 miligramos, cada 5 veces al día. Estas dosis, entonces, tienen que llegar hasta un máximo de 480 miligramos por día. Más allá, ya no hay efectividad y hay que ir pensando en asociar otro fármaco o ver otro tipo de terapia. La terapia inicial, decimos entonces, para mantener la actividad de la acetilcolina, es la piridostigmina. La piridostigmina lo que va a hacer es inhibir la actividad de la enzima degradadora que es la acetilcolinesterasa. Pero es un tratamiento inicial. El tratamiento que debemos también dar es una terapia inmune, o sea, disminuir la respuesta inmune.
Y esto puede ser dando tratamiento a corto plazo, plasmaféresis o inmunoglobulina, ¿no? Esto en el caso de exacerbación del cuadro o antes de hacer una timectomía o en el caso de uso de corticoides. Y el tratamiento a largo plazo, que puede ser la timectomía en los casos que presente timoma, ¿no? Y en el caso que el paciente tenga la sintomatología totalmente persistente. Corticoides son un fármaco que se puede utilizar para casos en los que solamente el uso de periostimina no contribuye a la mejora del paciente. Estos fármacos, como ustedes saben, tienen efectos colaterales, van a aumentar la presión, van a aumentar la glucosa, van a dar efectos colaterales, por lo que debemos usarlos con mucho cuidado, informar al paciente sobre la necesidad de su uso y señalar claramente que el fármaco le va a producir efectos adversos, pero que estamos sopesando el beneficio sobre el riesgo. Estos fármacos van a producir inicialmente una acentuación de la debilidad muscular, por lo que el inicio del tratamiento con corticoides debe estar bajo supervisión médica. Y hay estrategias para disminuir esta respuesta, ¿no?, inadecuada, paradojal. En un segundo momento, los fármacos que se pueden utilizar a largo plazo son la cetioprina, el micofenolato y inmunoglobulinas. La cetioprina es un fármaco que se suele usar para que disminuya la cantidad de corticoides que requerimos para disminuir la respuesta inmune inadecuada. En el caso de los pacientes seronegativos, ellos responden mejor a corticoides. El cuadro de miastenia es un cuadro que tiene una evolución, ptosis palpebral, debilidad muscular, etc. Pero hay casos en los que el paciente presenta debilidad muscular, se acentúa con dificultad respiratoria, con dificultad para la deglución, y hablamos entonces de una crisis, de una alteración, una acentuación de los síntomas. Eso se puede definir como una crisis miasténica. Debilidad muscular respiratoria que produce insuficiencia respiratoria o debilidad de la musculatura vulvar que requiere el apoyo para la alimentación y para la respiración. Esas crisis miasténicas requieren un tratamiento especializado en una unidad de cuidados intensivos muchas veces porque van a requerir apoyo ventilatorio. Otro cuadro importante, además de la crisis miasténica, es la crisis colinérgica. Las crisis miasténicas pueden ser desencadenadas por episodios de infecciones respiratorias, especialmente neumonías. Las crisis miasténicas entonces requieren atención en centros especializados con los especialistas neurólogos y además fisiólogos. Otro tipo de acentuación marcada del cuadro miasténico es la crisis colinérgica. En estos casos, los pacientes van tomando la medicación y no sienten mejoría, y siguen tomando la medicación y van tomando más y más fármacos y no se sienten aliviados. Y esto se denomina la crisis colinérgica. En estos casos es necesario suspender toda la medicación y comenzar a apoyar al paciente en sus necesidades, ya sea ventilatorias, deglutorias, etc. Cuando hay una acentuación marcada de los síntomas que no mejora con la medicación habitual, es mejor que sea visto por el especialista para que suspenda todo, se dé el apoyo ventilatorio, el apoyo en la deglución y empezar de cero con la medicación. Muy bien. Entonces, en el cuadro de miastenia gravis, el síntoma predominante es la debilidad muscular que se da en el tiempo y conforme se realiza el esfuerzo físico. Esta crisis, este tipo de cuadro clínico puede ser focal, puede ser generalizado, tiene tratamiento con un fármaco de manera inmediata que es la periostimina y tiene un tratamiento a largo plazo que puede ser con corticoides, con inmunosupresores. Este cuadro clínico requiere atención, requiere vigilancia especial. En los centros de atención primaria, la detección del cuadro debe determinar que el médico lo derive a un centro
de segundo nivel donde pueda existir un neurólogo que evalúe el cuadro, lo pueda diagnosticar y pueda derivarlo a un centro especializado para los estudios neurofisiológicos, para el dosaje de anticuerpos contra las proteínas específicas e instalar la terapia conveniente. Hasta aquí la primera parte, que es de exposición del tema, y esperaríamos sus preguntas. Todavía no hay ninguna pregunta. Transmitida, ¿no? ¿No? Transmitida. Sí, hay 18 participantes ahorita, pero no tenemos ninguna pregunta. Invítanos si tienen preguntas, por favor. Estamos esperando sus preguntas. Si tienen alguna duda. O si usted quiere complementar, muy buena idea. Es indispensable recordar entonces que todo procesamiento a nivel del sistema nervioso central se va a manifestar por una actividad. La actividad personal. Y esta actividad personal depende de niveles de organización motora. Y hemos señalado la programación motora en el lóbulo frontal, las áreas de ejecución motora, la neurona motora superior, la neurona motora inferior, y esta neurona motora inferior tiene niveles de organización que van hasta la placa mioneural. Otras áreas que intervienen en la actividad motora son el nivel extrapiramidal y el cerebeloso. Cuando vemos una debilidad muscular, tenemos que reconocer la falta de fuerza y ver su evolución en el tiempo y ver la intensidad de la debilidad muscular. Pero además debemos ver si esa debilidad muscular va asociada con alteración en el tono muscular, con alteración en los reflejos osteotendinosos, con alteración a nivel de la morfología del trofismo del músculo. De acuerdo a eso, estableceremos si es primera, segunda neurona o si en estos casos es un bloqueo de transmisión neuromuscular. Tenemos una pregunta acá, Sí. no sé si la puede leer. Esta última. Bien, una pregunta señala, ¿cuál sería su recomendación para uso de corticoides en pacientes en cuanto a dosis y tiempo de uso? El corticoide se dice que debe darse alrededor de 1 miligramo por kilo de peso. Pero la forma de administración va a ser importante. En el instituto se ha elaborado una guía de procedimientos que trata de disminuir la posibilidad de esta respuesta inadecuada inicialmente con el corticoide. Entonces se inicia con dosis bajas que se van dando en días alternos y se va aumentando la dosis conforme pasan los días. El mantenimiento de la dosis es por meses, 3, 4 meses, y una vez que llega una estabilidad del cuadro clínico, ¿no?, va disminuyendo, pero es importante asociar al corticoide a satioprina para disminuir la necesidad del uso de corticoides y evitar las respuestas o efectos adversos. Pero el uso es prolongado. Como les digo, requiere vigilancia especial y requiere evaluación continua. ¿Agregamos algo más? La tirotomía, quizás, pacientes ANTRA positivos siempre tienen que ir a tirotomía si no tengan síndrome. Es necesario entonces señalar que los pacientes con miastenia gravis tienen que ser evaluados, ¿no? Y si tienen anticuerpos contra retroacetilcolina, es conveniente, necesario que sean evaluados para realizar timectomía. Porque una timectomía puede hacer que el cuadro, en algunos casos, remita. Y muchas veces permite disminuir la necesidad de fármaco, ¿no?, a dosis mínimas. Y esto requiere evaluación del neurólogo especializado en el tema. Creo que tenemos más.
pregunta. No, no hay otra más. No hay otra pregunta. Una recomendación que me parece importante es no usar fármacos tan libre y alegremente. El uso, por ejemplo, de aminoglucósidos. No sabemos qué está pasando con una persona internamente, ¿no? Y muchas veces se usa indiscriminadamente gentamicina, kanamicina, se usan fármacos que podrían desencadenar estas crisis de miastenia, ¿no? Que tienen el cuadro así silencioso y por el uso de estos fármacos brotan rápidamente. Igualmente el uso de sales de magnesio no debe ser usada tan alegremente, por lo que es recomendable ante cualquier sensación de debilidad muscular que el paciente acude al médico para que sea evaluado adecuadamente. No, ahí nomás terminamos con la reunión. Muy bien, muchas gracias por su atención y nosotros queremos invitarlos a participar en su evaluación en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Estamos publicando la guía de miastenia gravis para que todos puedan saber cómo actuar ante este cuadro, pero lo que nos interesa mucho es que fármacos tan simples, tan sencillos como la piridostigmina puedan ser usados adecuadamente y puedan obtenerse fácilmente en todas las farmacias y especialmente en los centros de atención de salud. Tristemente, cuando llega fin de año, principios de año, hay una disminución notable de estos fármacos y los pacientes muchas veces se descompensan, por lo que nosotros, ¿no?, queremos que ustedes traten de conseguir su fármaco de manera adecuada, ¿no?, a tiempo, y evitar factores desencadenantes como son las infecciones, evitar el calor excesivo, ¿no?, que vayan a acentuar su cuadro de debilidad muscular. Cualquier infección debe ser controlada convenientemente. Muchas gracias por su atención. ¿Tenemos uno más? Ah, no, eso, gracias. Nada más. Ay, gracias. Marisa estaba. Qué bien. Ya, ok. Marisa está en Tacna, ¿no? Sí. Ya tenemos la grabación. Oh, acá hay uno más. No, son las gracias nada más.